Capítulo 1. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que este audio haya llegado a ti ahora. No porque lo buscaras. No porque lo necesitaras conscientemente. Simplemente ocurrió. Y eso ya es suficiente. Hay cosas que no aparecen antes, porque no podrían ser recibidas. Y no aparecen después, porque perderían su efecto. Llegan solo cuando el sistema interno está preparado, aunque la mente no lo sepa. Este es uno de esos momentos. No necesitas hacer nada especial. No necesitas prestar atención. Ni siquiera necesitas entender lo que se dice. Este audio no trabaja en el nivel de la lógica, ni de la razón, ni del análisis. Trabaja en un lugar más profundo. Un lugar silencioso. Un lugar que reconoce antes de pensar. Mientras escuchas, o mientras simplemente permites que el sonido esté ahí, algo comienza a ajustarse suavemente, no de forma dramática, no de forma evidente, sino como lo hacen los procesos naturales, sin ruido. El cuerpo empieza a reconocer que no hay peligro, que no hay urgencia, que no hay nada que resolver ahora. La respiración se acomoda sola. Los músculos dejan de sostener tensiones innecesarias. Tal vez no lo notes. Y eso es perfecto. Este tipo de trabajo ocurre mejor cuando no es observado. La mente puede intentar entender por qué estás escuchando esto. Puede preguntarse qué va a pasar, qué se supone que debería sentir, o si está funcionando. Pero esas preguntas no necesitan respuesta. No ahora. Puedes dejarlas pasar como se deja pasar un pensamiento justo antes de dormir. Sin seguirlo, sin empujarlo, sin convertirlo en algo importante. Porque lo importante ya está ocurriendo en otro nivel. Este audio no te pide fe, no te pide intención, no te pide creencia, solo presencia pasiva. Como cuando el cuerpo se duerme sin que tú sepas exactamente en qué momento ocurrió. Como cuando la noche avanza sin que tengas que empujarla. Todo aquí funciona de la misma manera. El sistema interno entiende señales sutiles, ritmos, pausas, tonos. No necesita instrucciones claras. No necesita objetivos definidos. Solo necesita permiso para no estar en alerta. Y ese permiso se está dando ahora. Quizás hoy fue un día largo. Quizás hubo pensamientos repetitivos, preocupaciones, ruido mental. O tal vez no. Tal vez simplemente llegaste aquí sin saber por qué. No importa. Este espacio no discrimina, no evalúa, no exige. Aquí no hay nada que mejorar. No hay nada que arreglar. No hay nada que cambiar de inmediato. Hay solo un proceso suave de alineación. Como si algo interno dijera, ahora sí, ahora es un buen momento para soltar el control, para no intentar dirigir la experiencia, para permitir que la noche haga lo que siempre ha sabido hacer. Si el sueño llega pronto, déjalo llegar. Si tarda un poco más, también está bien. No hay prisa. Este audio no se va, no se ofende. No pierde efecto si no lo escuchas conscientemente. Incluso si te duermes en medio de una frase, el mensaje ya fue recibido, porque no entra por las palabras. Entra por el estado. Y ese estado ya se está formando. No necesitas recordar este momento mañana. No necesitas sacar conclusiones. No necesitas contarle a nadie que lo escuchaste. Este tipo de encuentros no se explican. Solo ocurren. Y ocurren cuando el momento es correcto. Ahora descansa. Permite que el cuerpo siga bajando. Permite que la mente se apague cuando quiera. Este audio ya está haciendo su trabajo silencioso. Capítulo 2. El universo no se adelanta. Solo llega cuando estás listo. El universo no se adelanta. No empuja. No insiste. El universo espera y cuando el momento es exacto, aparece. Por eso este audio no llegó antes. Porque antes
Tal vez tu mente estaba ocupada. Tal vez estabas resistiendo. Tal vez estabas intentando controlar demasiado. Tal vez estabas buscando señales sin darte cuenta de que la señal ya eras tú. Pero ahora algo cambió. No en el mundo exterior necesariamente, sino en tu interior. Y ese cambio, aunque sea pequeño, es suficiente para que este momento exista. Este capítulo no viene a convencerte de nada. Viene a ayudarte a notar lo que sucede cuando dejas de empujar el proceso. Porque hay un tipo de transformación que solo ocurre cuando no la persigues. Un tipo de cambio que solo aparece cuando el sistema interno se relaja. Esa es la forma en que trabaja lo profundo. Mientras escuchas, tu cuerpo puede comenzar a sentir una calma distinta, como si una parte de ti reconociera el camino de regreso. No es una emoción intensa, es una sensación estable, silenciosa, como un suelo firme bajo los pies. El cuerpo entiende antes que la mente. El cuerpo sabe cuándo ya no es necesario luchar. Sabe cuándo es seguro dormir. Sabe cuándo una tensión puede soltarse sin peligro. Y esta noche, el cuerpo empieza a creerlo. No necesitas respirar de cierta manera. No necesitas concentrarte. No necesitas imaginar nada. Solo deja que la noche haga lo suyo. Cuando el cuerpo descansa, el subconsciente se abre como una puerta que no se fuerza. Una puerta que simplemente se encuentra en el punto exacto. Ese punto es este. Tu mente consciente puede hacer preguntas, pero no es necesario responderlas. La mente pregunta por costumbre, para sentirse segura, para mantener control. Pero el control no es lo que necesitas ahora. Ahora necesitas permiso. Permiso para bajar la guardia. Permiso para no saber. Permiso para no hacer. Permiso para descansar. Y es curioso porque cuando te das ese permiso, todo se ordena de forma natural. Los pensamientos pierden peso. Las preocupaciones se vuelven distantes. La urgencia se disuelve. No porque alguien haya resuelto el mundo por ti, sino porque tú dejaste de apretarlo. El universo no se adelanta porque lo exacto no se fuerza. Lo exacto se presenta cuando estás preparado. Y estar preparado no significa estar perfecto. No significa estar completamente calmado. No significa tener la vida resuelta. Estar preparado significa algo más simple. Significa que por fin hay espacio. Espacio entre pensamientos. Espacio en el pecho. Espacio en la respiración. Espacio en la mente. Ese espacio es el portal. Por eso hay personas que cambian justo después de soltar. Justo después de rendirse. Justo después de dejar de insistir. Porque la insistencia bloquea la recepción. Y la recepción solo ocurre cuando el sistema se abre. Esta noche, el sistema se abre. No intentes buscar señales. No intentes sentir algo específico. No intentes comprobar resultados. Deja que el proceso sea invisible. Porque lo invisible es lo que más transforma. El universo no te está probando. No te está castigando. No te está ignorando. Solo estaba esperando este estado interno. Un estado donde no hay resistencia. Mientras escuchas, recuerda esto suavemente, sin repetirlo en tu mente. Nada llega antes de tiempo. Nada llega tarde. Todo llega cuando estás listo. Y si este audio está aquí ahora, es porque lo estás. Capítulo 3. Lo que se acomoda cuando dejas de buscar respuestas. Hay una parte de ti que lleva mucho tiempo intentando entender, intentando explicar, intentando encontrar el sentido exacto de cada cosa. Y aunque esa parte ha querido ayudarte, también te ha cansado, porque buscar respuestas sin descanso es como intentar ver en la oscuridad con los ojos demasiado abiertos. Cuanto más fuerzas la mirada, menos ves. Y cuanto más insistes, más te alejas del lugar donde las respuestas aparecen solas. Este capítulo no viene a darte respuestas nuevas. Viene a enseñarte algo más profundo. Las respuestas no siempre llegan pensando. A veces llegan cuando sueltas. Cuando el cuerpo descansa, el subconsciente se abre.
Y cuando el subconsciente se abre, el sistema interno comienza a reorganizar lo que estaba desordenado. No de forma dramática, sino como una corrección silenciosa. Como si algo dentro de ti acomodara las piezas sin que tengas que intervenir. Esa es la magia real. No hacer nada y permitir que todo se acomode. Tal vez has notado que muchas de tus mejores ideas no llegaron cuando estabas presionándote. Llegaron cuando estabas distraído, cuando caminabas, cuando te bañabas, cuando estabas a punto de dormir. Eso no es casualidad. Es porque en esos momentos la mente consciente baja la guardia. Y al bajar la guardia, deja de bloquear lo que viene de más profundo. Tu mente consciente es útil, pero no es la que mueve tu vida. Tu vida se mueve desde abajo, desde hábitos invisibles, desde creencias silenciosas, desde patrones emocionales que se activan sin que los pienses. Por eso este audio no intenta convencerte. Intenta entrar donde la convicción se crea sola. Y ese lugar es el descanso. Ahora mismo, mientras escuchas, las palabras se están deslizando más profundo que tu análisis, aunque no lo notes, aunque no lo entiendas, aunque incluso te duermas. De hecho, si te duermes, funciona mejor. Porque cuando duermes, no discutes, no filtras, no resistes. Solo recibes. Y lo que recibes no son ideas sueltas, sino un estado interno. Un estado donde ya no buscas desesperadamente. Un estado donde no hay urgencia por entenderlo todo. Ese estado es el que permite que la vida se acomode. Quizá ahora mismo tu mente piense, sí, pero ¿cómo? No necesitas saber cómo. Las cosas más importantes de tu cuerpo ocurren sin que sepas cómo. Tu corazón late sin que lo controles. Tu sangre circula sin que la empujes. Tus células se renuevan sin que lo decidas. Entonces, ¿por qué tu vida interior tendría que ser distinta? Hay un orden natural que intenta regresar cada vez que descansas. Hay una inteligencia interna que intenta reprogramarte hacia la calma. Pero para hacerlo, necesita que dejes de interferir. Y eso es lo que este capítulo está sembrando. Interferencia cero. No es resignación. Es descanso inteligente. No es pasividad. Es permitir que el sistema encuentre su forma. Lo que te bloqueaba hace semanas puede perder fuerza de repente. Lo que parecía imposible puede volverse simple. Lo que te drenaba puede dejar de importarte. Y no sabrás exactamente por qué. Pero no necesitas saberlo. Solo necesitas notar que algo cambió. Este audio no te promete un milagro externo. Te promete algo más real. Un cambio interno tan silencioso que ni siquiera lo notarás en el momento. Hasta que un día despiertas y respondes diferente. Hasta que un día miras un problema y no te atrapa igual. Hasta que un día sientes paz, sin motivo evidente. Eso ocurre cuando dejas de buscar respuestas desde el miedo y comienzas a permitir respuestas desde la calma. Esta noche, no busques nada. No intentes entender por qué estás escuchando esto. No intentes probar su efecto. Tu mente profunda ya lo está integrando. Y si este audio está aquí, es porque el momento es perfecto para que algo se acomode. Capítulo 4. Cuando dejas de empujar, el camino se abre solo. Durante mucho tiempo, quizás sin notarlo, has estado empujando. Empujando pensamientos. Empujando decisiones. Empujando situaciones que no estaban listas para moverse. Y empujar cansa. No porque seas débil, sino porque hay cosas que no se mueven con fuerza, sino con sincronía. Hay puertas que no se abren cuando se las golpea, sino cuando se las toca en el momento exacto. Este capítulo es una invitación a dejar de empujar. No a rendirte ante la vida, sino a rendirte al ritmo natural de las cosas. Hay un tipo de avance que ocurre cuando sueltas el control. No es un avance ruidoso, no viene acompañado de grandes señales. Viene como una alineación suave,
casi invisible, como cuando una llave entra sin resistencia en la cerradura correcta. Tal vez has sentido frustración en algún punto. Tal vez has intentado hacer lo correcto y aún así las cosas no fluían. Tal vez pensaste que te faltaba algo, que no era suficiente o que estabas haciendo algo mal. Pero no siempre es así. A veces simplemente no era el momento. Y cuando no es el momento, empujar solo genera tensión. El cuerpo lo siente. La mente se agota. El corazón se endurece. Este audio no llega para decirte qué hacer. Llega para decirte qué dejar de hacer. Dejar de forzar. Dejar de acelerar. Dejar de exigir respuestas inmediatas. Porque lo que es para ti no necesita ser perseguido. Te encuentra. Y te encuentra cuando bajas el volumen interno. Mientras escuchas, es posible que el cuerpo empiece a sentirse más pesado, más cómodo, como si se hundiera suavemente en el lugar donde descansa. Ese peso no es cansancio, es seguridad. El cuerpo solo se permite descansar cuando percibe que ya no hay lucha. Respira como respira ahora. No cambies nada. Cada respiración que ocurre sola es una señal para el sistema nervioso de que todo está bajo control. Y cuando el sistema nervioso se calma, la percepción del mundo cambia. Las cosas que parecían urgentes pierden intensidad. Las preocupaciones se vuelven lejanas. Los pensamientos se espacian. Ese espacio es donde el camino se abre. No necesitas visualizar caminos. No necesitas imaginar futuros. El camino no se ve. Se siente. Se siente como una ausencia de resistencia. Como una sensación interna de esto está bien por ahora. Y eso es suficiente. Hay decisiones que no deben tomarse desde el ruido. Hay cambios que no deben forzarse desde el miedo. Hay momentos que solo se revelan cuando la mente deja de interferir. Este capítulo planta una semilla simple. No todo se resuelve empujando. A veces, la vida se organiza mejor cuando tú descansas. Eso no te hace pasivo, te hace receptivo. Y la receptividad es una forma de inteligencia. El universo no necesita que lo controles. Necesita que confíes en el ritmo. No una confianza ciega, sino una confianza silenciosa, casi inconsciente. Como cuando te duermes sin preguntarte si despertarás. Dormir es un acto de entrega total. Y aún así, despiertas cada mañana. Eso debería decirte algo. Esta noche, entrégate al descanso. Entrégate a no saber. Entrégate a no hacer. Si hay algo que necesita acomodarse en tu vida, se acomodará mejor desde este estado que desde la tensión. Y si no ocurre nada evidente, también está bien. Porque lo que se mueve primero siempre es lo invisible. Y lo invisible ya comenzó. Capítulo 5. La señal que solo se siente en silencio. Hay señales que no se ven. No se oyen con claridad. No aparecen como un mensaje directo. Son señales que solo se sienten. Y solo se sienten cuando todo está en silencio. Durante el día, el ruido interno lo cubre todo. Pensamientos que se repiten, decisiones pendientes, emociones que buscan salida, estímulos externos que mantienen la mente ocupada. En ese estado, incluso si el universo estuviera hablando, sería difícil escucharlo. Pero por la noche cambia. La noche no obliga. La noche no empuja. La noche solo crea espacio. Y cuando hay espacio, aparecen señales. No como palabras claras, sino como una sensación interna. Una calma que llega sin explicación. Una certeza suave. Una intuición que no necesita prueba. Este capítulo trata sobre eso. No sobre señales dramáticas. No sobre coincidencias exageradas. Sino sobre esas pequeñas certezas internas que aparecen cuando la mente se detiene. Puede que no hayas confiado en ellas antes. Porque no eran ruidosas. Porque no venían acompañadas de lógica. Porque no sabías explicarlas. Pero el cuerpo sabe.
El cuerpo reconoce la verdad antes de que la mente la entienda. A veces, una señal se siente como alivio, como cuando sueltas algo que estabas sosteniendo demasiado fuerte. A veces se siente como quietud, como si, por un instante, ya no hubiera prisa. Y esa quietud no es falta de vida, es alineación. Mientras escuchas, el cuerpo comienza a entrar en ese estado donde la señal puede aparecer. No tienes que provocar nada, solo dejar que el sistema se calme. Respira y deja que el aire haga su recorrido sin tu ayuda. Cada respiración es un mensaje. Está bien bajar la guardia. Y cuando bajas la guardia, lo profundo se revela. No tienes que preguntar, ¿qué debo hacer? No tienes que pedir una respuesta clara. A veces, la señal no es una dirección concreta, sino una sensación de que ya no hace falta luchar. Y eso es suficiente para que todo cambie. Muchas veces, el universo no te dice ve por aquí. Te dice, deja de empujar. Y cuando dejas de empujar, el camino correcto se vuelve visible por sí mismo. Puede que estés esperando una gran confirmación en tu vida. Una señal definitiva que cierre todas las dudas. Pero la vida rara vez funciona así. Lo verdadero llega en capas, en ajustes, en pequeños sí internos que se acumulan. Este capítulo te invita a confiar en lo sutil, en lo que no grita, en lo que no insiste, en lo que simplemente se presenta cuando hay silencio. Porque si este audio llegó a ti, es porque el silencio está listo para abrirse. Y cuando el silencio se abre, la señal aparece. Tal vez la señal sea que necesitas descansar más. Tal vez sea que necesitas soltar una idea. Tal vez sea que ya no tienes que demostrar nada. No importa qué sea exactamente. Lo importante es que tu interior la reconoce. Y esa capacidad de reconocer es lo que estabas recuperando. Este capítulo trabaja como un recordatorio. La respuesta no siempre llega como pensamiento. A veces llega como sensación, como paz, como claridad tranquila, como un ya está suave por dentro. Mientras duermes, esa señal se integra aún más. El subconsciente, en ese estado receptivo, recibe con facilidad lo que la mente consciente discute. Así es como ocurren los cambios verdaderos, no por insistencia mental, sino por ajuste interno. Y ahora esta noche, ese ajuste ya comenzó. Capítulo 6. El momento en que el control se vuelve innecesario. Hay un instante muy específico en todo proceso interno. Un instante en el que el control deja de ser útil. No porque algo esté mal, sino porque ya hizo su trabajo. Ese instante suele pasar desapercibido. La mente está tan acostumbrada a dirigir, a anticipar, a corregir, que no nota cuando ya no hace falta. Sigue intentando sostener algo que ya se sostiene solo. Este capítulo existe para señalar ese momento. No de forma brusca, no con una orden, sino con una invitación suave a dejar caer el peso que ya no necesitas cargar. Controlar da una falsa sensación de seguridad. Parece protegerte. Parece mantenerte preparado. Pero en realidad, muchas veces solo mantiene activo un estado de tensión innecesaria. Y el cuerpo lo sabe. Por eso, cuando por fin llega la noche, el cuerpo pide descanso. No solo físico, sino mental. Pide que sueltes el mando, que confíes, que dejes de supervisarlo todo. Mientras escuchas, puedes notar una sensación particular, como si algo se aflojara sin aviso. Tal vez en los hombros, tal vez en el pecho, tal vez en la mandíbula. Ese aflojamiento no es descuido, es inteligencia. Es el sistema reconociendo que el entorno es seguro, que no hay amenaza inmediata, que no hace falta estar preparado para nada ahora. Y cuando el control se vuelve innecesario, ocurre algo importante. La energía se redistribuye.
La energía que antes se usaba para vigilar, para anticipar, para resistir, ahora queda disponible para reparar, integrar y descansar. Ese cambio es profundo. No se siente como euforia. No se siente como entusiasmo. Se siente como alivio silencioso. Tal vez notes que los pensamientos se espacian más, que ya no llegan en avalancha, que aparecen, pero se disuelven rápido, como si no encontraran dónde agarrarse. Eso es señal de que el control se está retirando. No lo empujes. No lo analices. Déjalo ocurrir. Este proceso no necesita testigos. La mente puede sentir miedo cuando el control se afloja. Puede pensar que algo malo ocurrirá si no está atenta, pero esa es una reacción antigua, aprendida. La realidad es que el cuerpo ha sobrevivido a miles de noches sin que tú lo controles conscientemente. Ha respirado, ha regulado, ha sanado, ha despertado. Dormir es confiar, y confías cada noche, incluso sin darte cuenta. Este capítulo refuerza esa confianza natural. No una confianza basada en promesas, sino una confianza basada en experiencia. Nada malo ocurre cuando sueltas ahora. Todo se organiza mejor. Hay cosas en tu vida que no necesitan más esfuerzo, necesitan menos. Menos pensamiento, menos intervención, menos control. Y desde ese menos aparece el equilibrio. Mientras el cuerpo se hunde más en el descanso, el subconsciente comienza a reorganizar prioridades, no con palabras, no con planes, sino ajustando reacciones. Reacciones que mañana serán distintas, respuestas que surgirán con menos tensión, decisiones que se sentirán más claras. No sabrás exactamente por qué. Y eso es lo correcto. Cuando el control se va, la claridad aparece sin ruido. Este capítulo no busca que aprendas algo. Busca que recuerdes algo que siempre supiste. No todo necesita ser manejado. Algunas cosas funcionan mejor solas. Y esta noche es una de ellas. Capítulo 7. Lo que se libera cuando dejas de resistir. Hay cosas que no se pueden soltar con fuerza. No se pueden liberar con presión. No se pueden sanar con urgencia. Porque lo que está atrapado no necesita empuje, necesita permiso. Este capítulo es una invitación a dejar de resistir. No a rendirte en el sentido de renunciar, sino a rendirte en el sentido más profundo. Dejar de luchar contra lo que ya está sucediendo en tu interior. La resistencia no siempre se ve. A veces no se siente como pelea. A veces se siente como pensamiento constante, como tensión en el pecho, como esa necesidad de entenderlo todo para sentirte seguro. Pero entender no siempre libera. A veces solo mantiene vivo el peso. Mientras escuchas, no tienes que comprender qué resistencia llevas dentro. No tienes que identificarla. Tu cuerpo ya la conoce. Tu subconsciente ya sabe dónde está guardada. Y esta noche está listo para soltarla. Hay un tipo de liberación que ocurre cuando el sistema nervioso se siente seguro. Una liberación que no necesita palabras. Solo ocurre, como si algo interno que había estado apretado durante años, por fin se aflojara. No de golpe. Suavemente. Quizá sientas un suspiro que aparece solo. Quizá un ajuste en el cuerpo. Quizá un calor leve en el pecho. Son señales pequeñas, pero profundas. Son la resistencia perdiendo fuerza, porque la resistencia se sostiene con miedo, y el miedo se sostiene con vigilancia. Pero ahora, en este espacio nocturno, la vigilancia se apaga, y cuando se apaga, el miedo ya no tiene fuerza suficiente para mantenerse. El cuerpo entiende que no está en peligro, que puede descansar, que puede bajar el volumen, que puede dejar de sostener tensión como si fuera necesaria para sobrevivir. Y cuando eso ocurre, algo se abre.
ese algo no es un pensamiento. Es un espacio. Un espacio entre respiraciones. Un espacio entre ideas. Un espacio dentro del pecho. Ese espacio es libertad. No una libertad dramática. Una libertad silenciosa, estable, natural. Mientras duermes, esa libertad se expande sin que tengas que hacerla crecer. No es una meta, no es un logro. Es un retorno a tu estado original. Porque tu estado original no era tensión constante. No era preocupación permanente. No era control. Tu estado original era presencia simple. Y esa presencia está regresando ahora. Este capítulo trabaja con una verdad suave. No necesitas resistirte a sentir lo que sientes. Las emociones no son el problema. La resistencia a ellas es lo que pesa. Por eso, cuando dejas de resistir, el peso se va. No porque las emociones se eliminen, sino porque ya no se convierten en una batalla interna. El cuerpo deja de tensarse. La mente deja de justificar. El corazón deja de defenderse. Y en esa rendición, lo atrapado se libera. No necesitas llorar. No necesitas recordar nada doloroso. No necesitas abrir heridas. El subconsciente es más inteligente que eso. Libera por capas. De forma segura. Sin inundarte. Esta noche, solo libera lo que está listo. Solo suelta lo que ya no sirve. Y lo hace con una paciencia infinita. Si te duermes, perfecto. Si escuchas medio dormido, perfecto también. Este audio sigue actuando incluso cuando no lo escuchas. Porque lo que cambia no es tu pensamiento consciente. Lo que cambia es tu vibración interna, tu calma base, tu reacción automática. Eso es lo que transforma la vida. Mañana, sin saber por qué, podrás sentirte un poco más liviano. O más claro. O simplemente menos apretado por dentro. Eso será la señal. La señal de que la resistencia se soltó un poco más. Y todo empieza así. Capítulo 8. El estado donde nada falta y nada sobra. Hay un estado muy específico al que el cuerpo solo accede cuando deja de buscar. Un estado donde no hay sensación de carencia. Donde no hay urgencia por añadir nada más. Ese estado no se construye. Se recuerda. Este capítulo te acompaña hacia ese lugar interno donde todo ya está completo, aunque la mente no lo haya notado antes. Durante el día, es fácil sentir que algo falta, que hay que mejorar, avanzar, lograr, corregir. Esa sensación no siempre viene de la realidad, sino de un hábito mental que nunca descansa. Pero cuando la noche llega, ese hábito se debilita. Y en su lugar aparece otra percepción, la de estar suficiente tal como estás ahora. No en el sentido de conformarse, sino en el sentido profundo de no necesitar nada para descansar. Mientras escuchas, puede surgir una sensación de estabilidad muy particular. No es felicidad intensa. No es emoción. Es una calma neutral, sólida, como estar apoyado en algo firme. Ese es el estado donde nada falta y nada sobra. El cuerpo entra en él cuando deja de prepararse para algo que no está ocurriendo, cuando entiende que este momento no requiere reacción. Y esa comprensión baja como una señal silenciosa al sistema nervioso. Las pulsaciones se regulan. La respiración se hace más profunda. La mente pierde interés en revisar el pasado o anticipar el futuro. No porque tú lo decidas, sino porque ya no es necesario. Este estado es el que permite el descanso real. No solo dormir, sino descansar de ser alguien por un rato. Descansar de tener que sostener una identidad, una historia, un rol. Aquí no tienes que ser nada. No tienes que llegar a ningún lugar. No tienes que convertirte en nadie. Y en esa ausencia de exigencia ocurre algo poderoso. La energía se equilibra sola.
El subconsciente trabaja mejor cuando no recibe órdenes, cuando no se le dice qué arreglar, cuando simplemente se le permite volver a su ritmo natural. Este capítulo no añade información. Quita peso, quita la sensación de tengo que, quita la presión de debería estar en otro punto, quita la comparación invisible que suele acompañar al pensamiento. Y al quitar todo eso, aparece el estado original, presencia tranquila. Tal vez notes que el cuerpo se siente más amplio por dentro, como si hubiera más espacio en el pecho, en el abdomen, en la cabeza. Esa amplitud no es física, pero se siente real. Es el espacio que se crea cuando ya no hay tensión ocupándolo todo. En ese espacio, el sistema interno se reorganiza de forma automática, no siguiendo metas externas, sino buscando equilibrio. Por eso, después de noches así, muchas personas despiertan con decisiones claras sin haberlas pensado. O con una sensación de todo está bien por ahora, aunque nada externo haya cambiado. Eso no es ilusión, es regulación interna. Este capítulo refuerza esa regulación. Mientras duermes, el cuerpo aprende que no necesita estar en carencia para moverse. Aprende que puede avanzar desde la calma, no desde la presión. Y ese aprendizaje se queda, no como pensamiento consciente, sino como respuesta automática. Mañana, cuando algo ocurra, reaccionarás desde este estado un poco más. Y eso cambia todo, porque las decisiones tomadas desde la calma son diferentes. Las palabras dichas desde la calma son diferentes. La vida vista desde la calma se siente distinta. Y todo eso comienza aquí, en este estado donde nada falta y nada sobra. Permanece ahí. No intentes retenerlo. No intentes nombrarlo. Solo deja que el descanso continúe. Capítulo 9. Lo que se reescribe mientras no prestas atención. Hay procesos que solo funcionan cuando no los miras. Como el crecimiento de una planta. Como la cicatrización de una herida. Como el sueño mismo. Este capítulo trabaja exactamente ahí, en el espacio donde las cosas se reescriben mejor cuando no están bajo observación. Tu subconsciente no necesita atención constante, necesita tranquilidad. Y esta noche, esa tranquilidad ya está presente. Mientras escuchas, o incluso si ya estás medio dormido, hay capas internas que comienzan a ajustarse solas. No con frases explícitas, no con órdenes directas, sino con repetición suave de estados. El subconsciente aprende por ambiente, no por instrucciones. Por eso, este audio no te dice qué pensar. Te invita a un estado donde pensar deja de ser el centro. Y en ese estado los patrones cambian. Patrones de reacción, patrones de tensión, patrones de interpretación. Cosas que antes activaban ansiedad pueden empezar a perder fuerza. Situaciones que antes generaban urgencia pueden sentirse más manejables. No porque cambien, sino porque tú cambias por dentro. Y ese cambio no necesita ser anunciado. De hecho, cuanto más silencioso es, más profundo es. Hay una inteligencia interna que aprovecha la noche para reorganizar prioridades. Durante el día, la mente consciente toma decisiones rápidas. Por la noche, el sistema profundo evalúa con calma. Por eso dormir bien cambia la vida. No solo el cuerpo, también la mente. Este capítulo acompaña ese proceso natural de reescritura. No como algo artificial, sino como una extensión del descanso. Tal vez recuerdes una versión de ti que reaccionaba menos, que se tomaba las cosas con más calma, que no se sentía constantemente en alerta. Esa versión no desapareció. Solo quedó cubierta por capas de estrés. Y ahora, esas capas empiezan a soltarse. No todas a la vez. No de golpe, poco a poco, noche tras noche. El subconsciente no borra, ajusta.
Ajusta el volumen de las preocupaciones. Ajusta la intensidad de las emociones. Ajusta la forma en que interpretas lo que ocurre. Y lo hace mejor cuando no hay interferencia. Por eso, si te duermes, perfecto. Si escuchas sin atención, perfecto también. Este capítulo no necesita testigos. Mientras el cuerpo descansa, las conexiones internas se reorganizan. Como si los cables se acomodaran solos. Como si el sistema recordara su configuración más estable. Esa configuración no es extrema. No es eufórica. Es funcional, tranquila, clara. Desde ahí, la vida se siente menos pesada. Y aunque no puedas señalar el momento exacto en que ocurrió el cambio, sabrás que ocurrió. Porque tus reacciones serán distintas. Tu ritmo será distinto. Tu diálogo interno será distinto. Este capítulo siembra esa diferencia. No con fuerza. Con constancia suave. Y como todo lo que se repite en un estado de calma, se integra sin resistencia. El subconsciente no discute, no analiza, no juzga, solo aprende. Y esta noche está aprendiendo que estar tranquilo es seguro, que soltar es posible, que descansar no tiene consecuencias negativas. Ese aprendizaje se queda. Mañana, pasado mañana, dentro de una semana, algo se sentirá diferente. Y no necesitarás explicarlo. Porque no todo lo verdadero se explica. Algunas cosas simplemente se reescriben mientras no prestas atención. Capítulo 10. El punto donde todo deja de importar y todo empieza a encajar. Hay un punto muy particular en el descanso profundo. Un punto donde las cosas dejan de importar y, curiosamente, es ahí donde todo empieza a encajar. No porque se resuelva. No porque desaparezca, sino porque deja de pesar. Este capítulo te acompaña hacia ese punto. Durante el día, muchas cosas parecen urgentes. Pensamientos que reclaman atención. Situaciones que parecen necesitar una respuesta inmediata. Emociones que piden ser entendidas. Pero por la noche, cuando el cuerpo se rinde al descanso, esa urgencia pierde autoridad. Y eso es algo bueno. Porque no todo lo importante necesita atención constante. Algunas cosas necesitan distancia. Mientras escuchas, o mientras tu conciencia empieza a desvanecerse, notarás que ciertos pensamientos ya no generan la misma reacción. Aparecen y se van, sin engancharse, sin exigir. Ese es el punto donde todo deja de importar de la forma en que importaba antes. No es indiferencia, es equilibrio. Es el sistema interno reconociendo que puede existir sin estar en alerta permanente. En ese estado, algo profundo ocurre. Las piezas empiezan a acomodarse solas, no como un rompecabezas lógico, sino como un sistema vivo que busca estabilidad. El subconsciente entiende relaciones, tiempos y prioridades de una forma que la mente consciente no puede. No necesita justificar, no necesita explicar, solo ajusta. Y lo hace mejor cuando no lo observas. Este capítulo refuerza esa capacidad natural. Mientras duermes, las capas internas se sincronizan. Lo emocional, lo mental y lo físico empiezan a hablar el mismo idioma. Ya no se contradicen tanto, ya no tiran en direcciones opuestas. Esa sincronía se siente como calma, no como felicidad extrema, no como entusiasmo, sino como una tranquilidad sólida. Una tranquilidad que no depende de que todo esté bien afuera. Cuando alcanzas este punto, algo cambia para siempre. Ya no necesitas que todo tenga sentido para sentirte en paz. Y esa es una libertad enorme. Porque muchas veces, el sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de la necesidad de entenderlo todo antes de permitirte descansar. Este capítulo rompe suavemente esa necesidad. Te muestra, sin decirlo directamente, que puedes descansar incluso cuando no sabes, incluso cuando no tienes respuestas,
incluso cuando hay cosas pendientes. El cuerpo lo sabe, y el cuerpo guía. Mientras el cuerpo duerme, el subconsciente trabaja sin presión. Reorganiza recuerdos, ajusta emociones, libera cargas que no necesitan seguir activas. Eso ocurre ahora. Tal vez mañana no recuerdes este capítulo. Tal vez no recuerdes en qué momento te dormiste. Y eso es perfecto. Porque lo que importa no es el recuerdo, es el efecto. Un efecto que se nota en cómo reaccionas, en cómo respiras, en cómo enfrentas lo cotidiano. Este capítulo siembra una comprensión silenciosa. No todo requiere importancia. Y al soltar la importancia excesiva, aparece la claridad. Las cosas realmente importantes se destacan solas. Las que no lo son, se disuelven. Ese es el encaje natural. Y ocurre cuando dejas de sostenerlo todo. Esta noche, no sostengas nada, no cargues nada, no intentes ordenar nada. Deja que el sistema lo haga por ti. Porque cuando llegas a este punto, todo empieza a encajar sin esfuerzo. Capítulo 11. El descanso que reordena sin hacer ruido. Hay un tipo de descanso que no solo recupera energía, reordena. No se nota de inmediato. No da señales claras. No anuncia lo que está haciendo. Simplemente ocurre. Este capítulo se mueve en ese nivel. Cuando el cuerpo entra en descanso profundo, algo más que los músculos se relaja. Se relajan las estructuras internas que sostienen hábitos, reacciones y formas automáticas de responder al mundo. Y cuando esas estructuras se relajan, el sistema interno aprovecha para reorganizarse. No como un plan. No como una estrategia, sino como un reajuste natural. Tal vez durante mucho tiempo has estado funcionando en un modo que ya no te corresponde. Un modo de alerta, de anticipación, de preparación constante. Ese modo fue útil en algún momento. Te ayudó a atravesar etapas, a protegerte, a sostenerte. Pero ahora ya no es necesario. Y el cuerpo lo sabe. Por eso, mientras escuchas este audio, o mientras te deslizas más profundo en el sueño, el cuerpo empieza a cambiar de frecuencia, baja el ritmo, afloja las defensas, reduce la vigilancia. Ese cambio es una señal clara para el subconsciente. Es momento de reordenar. No tienes que dirigir este proceso. No tienes que observarlo. No tienes que entenderlo. De hecho, cuanto menos lo notes, mejor funciona. El subconsciente trabaja con patrones, no con explicaciones. Aprovecha estados, aprovecha silencios, aprovecha la ausencia de interferencia. Y este capítulo crea exactamente eso. Un espacio sin interferencia. Mientras duermes, recuerdos pierden carga emocional. Pensamientos recurrentes pierden fuerza. Preocupaciones antiguas se vuelven irrelevantes. No porque desaparezcan, sino porque ya no activan lo mismo. Eso es reordenar. El sistema no borra experiencias, las recoloca. Y al recolocarlas, cambia la forma en que influyen en ti. Puede que mañana recuerdes algo que antes te alteraba y notes que ya no genera reacción, o que una situación habitual no te provoque la misma tensión, o que algo que antes parecía enorme ahora se sienta manejable. Ese será el efecto de este descanso silencioso. Este capítulo no busca que duermas rápido, busca que duermas profundo, porque es en la profundidad donde ocurre la verdadera reorganización. El cuerpo entra en ese estado cuando se siente completamente seguro, y la seguridad no viene de promesas, viene de sensaciones. Sensación de estabilidad, sensación de quietud, sensación de que no hay nada que hacer ahora. Mientras escuchas, deja que esas sensaciones se instalen. No las fuerces, no las busques. Permite que lleguen solas. Si aparecen pensamientos, déjalos pasar. Si aparecen emociones, déjalas estar. Nada aquí necesita corrección. Este capítulo refuerza una verdad simple. No todo se sana con acción. Algunas cosas se sanan con descanso.
descanso de pensar, descanso de reaccionar, descanso de sostener historias internas. Y ese descanso no es vacío, es fértil. Desde ahí, el sistema se reconfigura hacia el equilibrio. Por eso, incluso si no recuerdas nada de este capítulo, su efecto permanece. Porque no actúa en la memoria consciente, sino en la base desde la cual percibes. Y esa base ahora se está ajustando. No intentes comprobarlo, no intentes medirlo. Confía en el proceso invisible, porque lo que se reordena sin ruido es lo que más tiempo permanece. Capítulo 12. El lugar interno donde todo se vuelve liviano. Existe un lugar interno al que no se llega caminando, no se alcanza pensando, no se construye con esfuerzo. Es un lugar al que se llega cuando el peso se suelta. Este capítulo te acompaña hacia ese punto donde todo se vuelve liviano, no porque la vida desaparezca, sino porque deja de empujar desde dentro. Durante mucho tiempo, quizás sin darte cuenta, has llevado más de lo necesario, pensamientos que no eran urgentes, emociones que ya cumplieron su función, responsabilidades internas que nadie te pidió asumir. Y cargar eso, noche tras noche, cansa. Por eso, cuando el cuerpo entra en descanso profundo, busca alivio, no solo físico, sino interno. Busca un estado donde no haya presión, donde no haya expectativa, donde no haya exigencia. Ese estado existe. Y está apareciendo ahora. Mientras escuchas, el cuerpo comienza a sentir una ligereza distinta. No es energía elevada, no es emoción. Es una ausencia de peso. Como si algo se hubiera soltado sin necesidad de aviso. Tal vez no sepas qué fue. Tal vez no importe. Lo importante es la sensación. Esa sensación de ligereza es una señal clara para el subconsciente. Ya no hace falta sostener tanto. Y cuando el subconsciente recibe esa señal, responde. Responde aflojando patrones antiguos. Responde suavizando reacciones. Responde dejando ir tensiones que ya no cumplen ninguna función. No de forma dramática, de forma elegante. El sistema interno es elegante cuando no se le interrumpe. Este capítulo no añade capas. Las quita. Quita la idea de que todo tiene que ser importante. Quita la necesidad de entenderlo todo. Quita la presión de tener que estar siempre preparado. Y al quitar todo eso, aparece el lugar interno donde descansar es natural. En ese lugar, la respiración se vuelve profunda sin que la controles. El ritmo del corazón se estabiliza. Los pensamientos se vuelven difusos, como si no encontraran un punto firme donde quedarse. Ese es el umbral del sueño reparador. No hay nada que hacer aquí, nada que lograr, nada que recordar. Solo estar y dejar que el cuerpo haga lo que sabe hacer. Mientras duermes, el subconsciente sigue aligerando. No todo de una vez, solo lo que está listo, solo lo que ya no necesita permanecer. El sistema es cuidadoso, no suelta lo que todavía cumple una función, solo libera lo que ya terminó su trabajo. Por eso este proceso se siente seguro. No hay vacío, no hay pérdida, solo espacio. Y en ese espacio, la energía se redistribuye mejor. Donde antes había tensión, ahora hay calma. Donde antes había ruido, ahora hay silencio funcional. Ese silencio no es ausencia, es orden. Este capítulo refuerza la sensación de que puedes soltar sin consecuencias negativas, de que el descanso no te quita nada, al contrario, te devuelve a tu centro. Y desde ese centro, todo se siente más simple. Mañana, sin darte cuenta, algunas cosas te afectarán menos. Otras se resolverán con menos fricción, y tú no sabrás exactamente por qué. No necesitarás saberlo. Porque lo que ocurrió esta noche no fue un cambio externo. Fue un ajuste interno.
Un ajuste hacia la ligereza. Permanece ahí. Deja que el sueño continúe. Deja que el cuerpo termine su trabajo. Este lugar interno siempre estuvo disponible. Solo necesitabas bajar el peso para entrar. Y ahora ya estás dentro. Capítulo 13. Cuando todo empieza a acomodarse sin que lo notes, hay un momento en la noche en el que ya no estás despierto, pero tampoco completamente dormido. Un espacio intermedio, silencioso, difuso. Es ahí donde todo empieza a acomodarse. No de forma visible, no con señales claras, sino como un reajuste interno que ocurre sin pedir permiso. Este capítulo habita exactamente ese lugar. Aquí la mente ya no dirige. El cuerpo ya no resiste. El subconsciente toma el mando con suavidad. Y cuando eso sucede, el orden aparece solo. Durante el día, solemos intentar acomodar la vida desde la superficie. Pensamientos, decisiones, planes. Pero en este estado profundo, el sistema trabaja desde la raíz, desde donde nacen las reacciones, desde donde se forman las percepciones, desde donde se siente la seguridad. Mientras escuchas, o mientras ya casi no escuchas, algo dentro de ti comienza a sentirse estable, no emocionado, no estimulado, simplemente estable. Esa estabilidad no depende de que todo esté resuelto. Depende de que el sistema interno esté en equilibrio. Y ahora lo está buscando. No hay prisa. No hay objetivo. Solo ajuste. El subconsciente entiende qué necesita quedarse y qué puede soltarse. Entiende qué patrones ya no son necesarios. Entiende qué tensiones ya no tienen sentido. Y actúa. Tal vez en este punto el cuerpo esté completamente quieto. Tal vez apenas sientas la respiración. Tal vez la noción del tiempo empiece a desdibujarse. Eso es una buena señal. Significa que el sistema entró en modo de restauración. Aquí no hay diálogo interno. No hay análisis. No hay historia. Solo procesos suaves, constantes, precisos. Este capítulo no introduce ideas nuevas. Consolida. Consolida la calma. Consolida la ligereza. Consolida la sensación de que no necesitas empujar la vida para que funcione. Las cosas comienzan a acomodarse porque tú dejaste de interferir. Y esa es una habilidad profunda. No hacer y permitir. Mientras duermes, esa habilidad se vuelve parte de tu forma natural de estar en el mundo. No como una decisión consciente, sino como una respuesta automática. Responder con menos tensión. Respirar más profundo. Confiar sin pensarlo. Este capítulo sella ese aprendizaje. Por eso no necesita ser recordado. No necesita ser entendido. Solo necesita ser vivido o dormido. Cuando despiertes, algo se sentirá distinto. Tal vez no sabrás decir qué. Tal vez solo notes que todo pesa un poco menos, que reaccionas un poco más lento, que no todo te arrastra. Eso es el acomodo interno. No es magia, es regulación. Y ocurre mejor en este estado que ahora habitas. Permanece ahí. Deja que el cuerpo siga dormido. Deja que el subconsciente termine de ordenar. No hay nada más que hacer esta noche. Todo lo importante ya está ocurriendo. Capítulo 14. El silencio que permanece incluso al despertar. Hay un silencio que no es ausencia de sonido. Es presencia tranquila. Un silencio que no se rompe cuando despiertas. Que no desaparece con el movimiento. Que permanece como una base estable. Este capítulo te guía hacia ese silencio. No como algo que tienes que alcanzar, sino como algo que ya está debajo de todo lo demás. Cuando el cuerpo ha soltado suficiente peso, cuando la mente ya no insiste, cuando el subconsciente ha hecho gran parte de su trabajo, aparece este estado. Un estado donde nada empuja, nada reclama, nada exige. Aquí, el silencio no es vacío. Es orden interno.
Mientras escuchas o mientras el sonido se vuelve lejano, el sistema nervioso entra en una frecuencia muy particular. Una frecuencia donde la calma no es frágil, sino estable. No depende de que todo salga bien. No depende de que nada salga mal. Simplemente está. Este capítulo refuerza esa estabilidad. Tal vez ya no percibas claramente las palabras. Tal vez solo sientas el ritmo. Eso es exactamente como debe ser. Porque aquí no importa el contenido, sino el estado que se sostiene. El silencio profundo no se logra quitando ruido. Se logra dejando de reaccionar a él. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. El cuerpo aprende que puede mantenerse relajado, incluso cuando hay estímulos. La mente aprende que no necesita comentar cada experiencia. El subconsciente aprende que la calma puede ser la base, no la excepción. Ese aprendizaje es duradero. No se borra al despertar. No se pierde con el día. Permanece como un fondo. Mañana, cuando algo ocurra, ese fondo estará ahí. Tal vez no lo notes de inmediato, pero influirá en cómo respondes. Hará que una reacción sea más suave, que una emoción no se desborde, que una decisión se tome sin prisa. Ese es el efecto del silencio que permanece. Este capítulo no busca cerrar con fuerza, busca estabilizar, como cuando el agua deja de moverse después de agitarse. No hace falta hacer nada más, solo esperar y el equilibrio se impone solo. Y tú ahora estás en ese punto. Nada se mueve de más, nada se acelera, nada se fuerza. Si despiertas brevemente, el silencio sigue ahí. Si duermes profundamente, el silencio sigue ahí. Si escuchas sin escuchar, el silencio sigue ahí. Porque ya no depende del audio. Depende del ajuste interno que se ha hecho a lo largo de estas noches. Este capítulo consolida ese ajuste. No añade nada. No quita nada. Solo mantiene. Mantiene la calma. Mantiene la ligereza. Mantiene la sensación de estar sostenido por algo más amplio que el pensamiento. Y desde ahí, la vida se vive diferente. No más fácil. No más perfecta. Pero más liviana. Permanece en ese silencio. No intentes retenerlo. No intentes describirlo. El silencio no se pierde cuando no se nombra. Simplemente permanece. Capítulo 15. Y todo sigue, incluso cuando tú descansas. No hay un final real aquí, solo una continuidad suave. Porque lo que comenzó no necesita cerrarse. Se integra y sigue. Este capítulo no llega para despertar nada. Llega para dejarlo en reposo. Ahora que el cuerpo descansa profundamente. Ahora que la mente ya no busca. Ahora que el subconsciente ha hecho su trabajo silencioso, no hace falta nada más. Todo está en su lugar. No perfecto. No terminado. Pero equilibrado. Y ese equilibrio es suficiente. Hay una inteligencia interna que no duerme cuando tú duermes. Una inteligencia que mantiene el ritmo, que regula, que ajusta sin ruido. Esa inteligencia no necesita instrucciones, solo necesita espacio. Y ese espacio ya existe. Mientras el sueño continúa, todo lo aprendido sin palabras se asienta, no como recuerdos, sino como una base. Una base desde la cual vivir se siente menos pesado. No necesitas llevarte nada de este audiolibro a la mente consciente. No necesitas recordar frases. No necesitas repetir ideas. Lo importante ya está integrado. Respirar será más natural. Reaccionar será más suave. Descansar será más profundo. Y todo eso ocurrirá sin que lo intentes. Este capítulo es como una noche larga y tranquila que no termina de golpe. No hay una señal clara de cierre. Porque el descanso real no tiene bordes. Simplemente continúa. Si despiertas mañana, despertarás desde un lugar distinto. No radicalmente distinto.
sutilmente distinto. Y esa sutileza es poderosa, porque los cambios que perduran no hacen ruido. Este capítulo deja una huella silenciosa, la sensación de que puedes confiar en tu ritmo, no en el ritmo externo, en el interno. Ese ritmo que sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo sentir y cuándo soltar, cuándo actuar y cuándo descansar. Ese ritmo ahora está más claro, no porque lo hayas entendido, sino porque lo has permitido. Y permitir es suficiente. No hay nada que agradecer, no hay nada que cerrar, no hay nada que hacer. El descanso continúa incluso cuando el audio termina. Y tú simplemente sigues durmiendo, con el cuerpo sostenido, con la mente en calma, con el subconsciente alineado. Todo sigue, todo fluye, todo está bien, así como está.